Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia de literatura clásica grecolatina, donde vamos a comentar acerca de las emociones trágicas, de aquellas que por supuesto Aristóteles comenta en su arte poética. Bien, entonces vamos a pasar directamente al grano. Y bueno, Aristóteles es muy explícito cuando en el capítulo sexto de su Poética sitúa a la reacción emocional de la piedad y el temor como centro de la tragedia. El filósofo dice, y bueno, lo cito textualmente, dice: la tragedia es mímesis de una acción noble y eminente que tiene cierta extensión en lenguaje sazonado, con cada una de las especies separadas en sus diferentes artes, cuyos personajes actúan y no solo se nos cuenta, y que por medio de piedad y temor realizan la purificación de las pasiones. Ahora, esto, aunque no vamos en este momento a comentar toda esta definición que da Aristóteles de la tragedia, ya tendremos tiempo de comentarla en un siguiente video, pero por el momento nos vamos a quedar con un factor o un elemento importantísimo. Y es que Aristóteles está pensando que cuando la audiencia vaya al teatro y esté experimentando o esté delante de la representación de las tragedias, eh, hay unas reacciones que se van a generar en la audiencia. Y estas dos reacciones, o la reacción que va a aparecer en la audiencia, es de dos tipos. Y por supuesto ambas deben aparecer. Entonces esta reacción se logra cuando ocurre la piedad, que por supuesto también puede ser traducida como compasión, y el temor. Entonces, estas dos reacciones o estas dos emociones deben hacerse presente cuando el espectador va y contempla o está delante de una tragedia. Ahora bien, sin embargo, no nada más es producir compasión de la manera que sea o temor de la manera que sea. Es decir, no estamos hablando de una historia de terror, por ejemplo, si nos referimos al temor. Por el contrario, para que estas dos reacciones ocurran, estas deben de venir acompañadas por tres componentes de la tragedia que son fundamentales para poderlas suscitar. Y estos tres componentes son, en primer lugar, la peripecia, en segundo lugar, la anagnórisis, y en último lugar, el acontecimiento patético, o simplemente acontecimiento patético, o simplemente el patos. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a ir comentando cada uno de los siguientes 5 conceptos. Entonces vamos a iniciar, como conviene hacerlo, naturalmente por el principio. Entonces, la piedad o la compasión. De acuerdo a Poética 13, es decir, al capítulo 13 de la Poética, la compasión es algo que sentimos por alguien que no merece el mal que sufre. Esto es importante porque en cierto sentido se puede hablar de que la compasión tiene cierta dosis de egoísmo, pues solo sentimos compasión por alguien cuando somos capaces de suponer que un mal semejante pudiera pasarnos a nosotros o a alguien próximo. En otras palabras, necesitamos que a alguien le ocurra algo que no merece para que sintamos compasión. Y por supuesto, ese alguien al que le ocurre todo eso debe ser una persona que no se lo merezca. Si es un enemigo, por supuesto que no vamos a sentir compasión, hasta al contrario, nos alegraríamos de que eso esté ocurriendo. Entonces, bueno, por supuesto, tendríamos que añadir como un paréntesis personal, no es garantía
finalmente al observar que algo malo le pasa a alguien que no se lo merece, no quiere decir que por eso simplemente ya se va a experimentar compasión, ¿no? Al menos en un terreno más bien personal y en el mundo real, ¿no? Pero al menos para Aristóteles sí es así, ¿no? Solo experimentamos compasión cuando a alguien le sucede un mal y además no se merece este mal. En segundo lugar tenemos el temor. Y el temor lo sentimos por reconocer o darnos cuenta que ese alguien al que le está pasando aquello es como nosotros. Entonces, imaginamos que un mal hiriente o destructivo es posible que nos suceda a nosotros en algún futuro próximo. Ahora, indudablemente que cuando asistimos a la representación de una tragedia o si quieren a la proyección de una película, un hecho doloroso o destructivo no inspira un temor directo por uno mismo. Si fuera así, seguramente estaríamos incontrolables en nuestro asiento, queríamos escapar de la sala, porque seguramente a nosotros nos podría ocurrir eso en ese mismo momento y quizá en ese momento dejamos de sentir compasión por el personaje, porque entonces todo tiene que ver con lo que a nosotros nos podría pasar. Para que eso no ocurra, Aristóteles está pensando más bien en una situación intermedia en donde nuestra reacción emocional ante los personajes trágicos nos saca de nosotros mismos en algún sentido y las emociones que sentimos se dirigen hacia los personajes. Lo voy a poner lo voy a ejemplificar esto. Por ejemplo, seguramente alguna ocasión vieron la película del Rey León, ya haya sido el live action o la película animada. Bueno, cuando muere el padre de Simba, Mufasa, ninguno de ustedes, ya sea en la sala de cine o ya sea en su casa, ninguno de ustedes fue a abrazar directamente en ese mismo momento a su padre del temor que había supuesto que él podría morir en cualquier momento y seguramente que podría morir de una caída espantosa. Eso no pasó. Sentimos compasión por Simba porque le ha ocurrido un evento trágico que tiene todas unas consecuencias que por supuesto van a conducir hacia ello, del cual incluso él a sí mismo se cree culpable. Y aunque nosotros nos podamos identificar con el hecho de que es posible que una de nuestras acciones hechas en la ignorancia produzcan la muerte de un ser querido, toda esa reacción emocional no está o no se alberga o no se experimenta de una manera completa en nosotros mismos, sino que la dirigimos hacia el personaje que estamos viendo que le ocurre todo eso. Alguien que incluso pues no se lo merecía, es decir, no se merecía que su padre fuera asesinado y que además fuera asesinado por su tío, ¿no? Por supuesto, como una nota a pie de página, completamente el Rey León es una manera de volver a contar la misma tragedia de Hamlet de Shakespeare. Pero bueno, dicho esto, estamos entonces en condiciones de pasar a los elementos que suscitan la compasión y el temor y que es necesario que ocurran. A veces pueden ocurrir dos de ellos. Por ejemplo, la peripecia puede ser que no ocurra o la anagnórisis puede ser que no ocurra, aunque para Aristóteles, por supuesto, si las dos ocurren en una tragedia, mucho mejor. De hecho, para Aristóteles esto es lo mejor, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de la peripecia. La peripecia, y dice Aristóteles directamente, es un cambio en el estado de las cosas en dirección contraria a lo esperable. Y ello, como ya se ha dicho, conforme a lo probable o necesario. En otras palabras, hay un cambio dramático en la suerte del personaje que ni él ni el espectador o lector podían haber anticipado, haciendo más intensa la reacción de compasión y temor del público. Pero este cambio en la fortuna no es casualmente inexplicable, sino que los incidentes están estructurados de tal manera que cuando ya sea el personaje o nosotros mismos reflexionemos sobre cómo es que todo esto ha sucedido, bueno, podemos ver que cada acontecimiento tiene antecedentes causales en las acciones anteriores. Por ejemplo, pues quizá recuerdan, espero que la hayan visto, la película de Los Simpson.
Si recuerdan, un gran domo ha caído sobre Springfield, la ciudad va a ser aniquilada porque ha llegado a los niveles más altos de contaminación, de radiación, etc. Pero por supuesto, antes de que eso ocurra, la pequeña Lisa se ha dado cuenta que las cosas están terriblemente mal. También, bueno, de hecho Bart se ha dado cuenta de eso porque tiene una situación terrible con su padre, así que prefiere pasar el tiempo con Ned Flanders, el vecino religioso. Entonces, cuando él van de paseo de campo, descubren un animal que es sumamente atroz y por supuesto implica la radiación nuclear que ha afectado al medio ambiente, que ha tenido sus consecuencias. Entonces, por supuesto, el pueblo eventualmente decide que ya no se van a tirar más desechos tóxicos, que la ciudad debe de tomar una conciencia higiénica, de reciclaje, de todo esto. Así que, por supuesto, se prohíbe tirar cualquier cosa en el vertedero o simplemente en el lago de Springfield. Por supuesto, a Homero Simpson no le importa eso y para deshacerse de su problema de haber acumulado las heces del puerco que acaba de conseguir, entonces se le hace muy fácil tirar toda esa contaminación dentro del lago. Y bueno, simplemente no le interesa, la contaminación sube y al día siguiente finalmente ya está el domo por ahí. Ahora, la situación trágica que se está presentando hasta ese momento de la película parece ser que los ciudadanos de Springfield simplemente ya no les espera otra cosa sino la muerte. Ahora, ese cambio de situación, de que de pronto aparezca un domo, no para ellos, porque ellos no conocen todo lo que ha ocurrido antes para que finalmente el domo llegara, es precisamente un cambio en el estado de las cosas. Pero este ha llegado por toda una serie de acontecimientos que cuando los reflexionamos podemos decir, claro, todo esto sucedió por esta razón. Sucedió por la pésima relación que hay entre un padre y entre un hijo, que lleva a que ambos se separen, que para el padre sea más importante el puerco. También tiene que ver que si no se da esta separación, uno no se entera de que Springfield ha llegado a los altos niveles de contaminación. Así que está tan intricada cada una de las acciones que todas conducen a ese cambio en el estado de las cosas, en otras palabras, hacia la peripecia, ¿no? Bien, entonces ahora sí podemos llegar a la anagnórisis, o con la otra palabra que también se puede traducir como reconocimiento. Bien, dice Aristóteles, es, como su nombre lo indica, un cambio de la ignorancia al conocimiento que lleva consigo un cambio de amistad o a odio entre las personas destinadas a la felicidad o a la desdicha. Ahora, este conocimiento que se adquiere puede ser ya sea sobre objetos inanimados, puede ser sobre algún acontecimiento, puede ser el reconocimiento de algunas personas, ¿no? Ahora, es necesario explicar que no solo es la adquisición de alguna información que lleve a que el personaje pase de un estado de la ignorancia al conocimiento sobre sí mismo o situación. Es decir, no es meramente obtener información, sino que es un acontecimiento que forma parte de la trama y que incide sobre, en primer lugar, la buena o mala fortuna del personaje, y así, por supuesto, suscita temor y compasión, o bien es un acontecimiento que forma parte de la trama y que incide sobre hacer que la trama avance en una nueva dirección, enemistando a los amigos o amigando o revelando los lazos familiares. Por ejemplo, en la película que ya he hablado, la de Los Simpson, Bart se entera que realmente su padre no lo quiere tanto. Por supuesto, eso se va a enterar hasta el final de la película. Pero Bart se entera que su padre realmente no lo quiere tanto porque está dispuesto con él a apostar de tal manera que Bart tenga que andar desnudo por toda la ciudad de Springfield en su patineta y que cuando se le llama a cuentas al padre, pues él lo niega todo, dice que es culpa del muchacho y él niega sus responsabilidades paternas y prefiere que Bart se quede cumpliendo una condena que, por supuesto, no merece, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese
reconocimiento de Bart al saber que su padre no lo ama tanto como debería de ser, sobre todo porque le está comparando en las relaciones con Ned Flanders y sus hijos, pues por supuesto hace que la trama avance en una nueva dirección, ¿no? Y que por supuesto la va a conducir y va a ser un acontecimiento que va a producir este otro y luego otro, etcétera, ¿no? Ahora bien, en la Poética, capítulo 16, Aristóteles analiza 6 maneras en las que el poeta puede introducir la anagnórisis y se las ordena de peor a mejor. Esta va a ser el trabajo de ustedes, releer la Poética 16 y detenerse un poquito. Ustedes mismos hagan el ejercicio de en las películas que han visto, en literatura que hayan leído o en las mismas tragedias que vamos a estar leyendo, que no son muchas, pero en las que vamos a estar leyendo, tratar de encontrarlo, tratar si alguna de ellas entraría o se adecua a aquellas, ¿no? Bien, ahora, también Aristóteles insiste en que tanto la peripecia como la anagnórisis o reconocimiento las dos deberían de suceder de acuerdo con lo probable y lo necesario. Esto es así porque ambas implican que la trama se mueva en una dirección que la audiencia y los personajes no esperaban, y el poeta debe hacer surgir la compasión y el temor que se dan cuando lo inesperado sucede a causa de lo que había pasado antes. En otras palabras, el poeta debe tener cuidado a la hora de incorporar la anagnórisis y la peripecia en la trama, de modo que se preserven las conexiones causales de esta. Tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, ya sea que seamos autores o al estar analizando la obra, que en la trama las conexiones causales sean preservadas. No llega un evento trágico simplemente decir, ya apareció el evento trágico, ya debemos aceptar que por eso es tragedia. No, hay todas unas relaciones causales que están llevando la trama y que por supuesto la están conduciendo hacia esa situación irreparable de la que hablaremos por supuesto en otro video y más adelante. Ahora, para Aristóteles, la mejor trama, como he dicho, es la que combina la anagnórisis y la peripecia. Y un ejemplo contemporáneo, bueno, más o menos contemporáneo, que combina tanto la anagnórisis como la peripecia aristotélicas, la encontramos en la película de El sexto sentido, dirigida por, si no me equivoco, Night Shyamalan. Es una película de fin de milenio, de 1999, en donde pues el psicólogo infantil Malcolm Crowe, realizado por Bruce Willis, pues trata de ayudar a un niño que es Cole Sher, que es el actor Haley Joel Osment, que él tiene la capacidad de ver y hablar con los fantasmas que rondan la tierra y que tienen algún asunto por resolver. No se pueden ir en tanto no terminen algún llamado que están casi que predestinados a realizar, ¿no? Ahora, la película termina con un giro sorprendente, porque uno cree todo el tiempo que Malcolm directamente fue contratado por la madre de Cole y que él está atendiendo al niño. Pero Malcolm, sin que él lo sepa, se da cuenta que él también es un fantasma y que su antiguo paciente, uno que se aparece en el baño al principio de la película, pues le había disparado y lo había matado. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Aristóteles? Bueno, si recordamos a la anagnórisis, y que dijimos que era un cambio de la ignorancia al conocimiento, bueno, la anagnórisis tiene lugar en el último momento cuando Malcolm ve cómo se cae el anillo de la boda de la mano de su mujer, que además está dormida, revelando que ella había estado guardando luto por su muerte. Ven que incluso en la escena él levanta la mano y se da cuenta que no tiene el anillo de compromiso. Y que en realidad no se está lamentando pues por los problemas de Malcolm con su trabajo, una relación que parece ser que está fría. Malcolm no sabe durante toda la película cómo tratar de convencer a su mujer de que hay que arreglar las cosas. Todo el tiempo no se están hablando, no se cruzan la palabra, así que a Malcolm muy fácilmente él piensa que simplemente está en una situación matrimonial, conyugal, sumamente difícil de resolver, como él todo el tiempo está pensando. Por tanto, el conocimiento que Malcolm adquiere sobre la existencia del mundo de los fantasmas acaba implicando
conocer un importante dato que es de sí mismo, y el cual es que él también es un fantasma. Ahora, esta nueva información conduce a una anagnórisis que es sumamente dolorosa porque está muerto, y además sabe que él, por el bien de su esposa, debe abandonar la tierra para que ella finalmente pues pueda dejar de llorar su muerte y así pueda continuar con su vida. Entonces es un cambio que se da, es una adquisición de la información que ocurre en tanto anagnórisis, ¿no? Y por supuesto que es una peripecia también en el sentido en el que cambian el estado de las cosas en una dirección contraria a lo esperable. Ahora, pero aun cuando esto ocurre, es una vez que nosotros empezamos a reflexionar e incluso vemos otra vez la película, nos vamos dando cuenta que cada uno de los eventos, la manera en que la manera en la que están estructurados, pues soportan ese final. Es decir, no es un final que llegue de sorpresa y resulta ser que estaba muerto. No, no, no. Cada uno de los eventos anteriores en la película lo confirman, ¿no? Bien. Entonces, pues simplemente nos falta revisar el último de estos aspectos fundamentales que suscitan tanto la compasión como el temor, y es el patos o el acontecimiento patético. Y dice Aristóteles, es una acción que hace morir o sufrir, como las muertes en escena, los dolores vívidos, las heridas y demás cosas de este tipo. Bueno, el patos se encuentra en todas las tramas, ya sean complejas o simples, e implica una acción violenta, destructiva o dolorosa sobre la que se construye la trama. Por ejemplo, que Springfield está por ser aniquilada, que a Bart se le muere por supuesto el padre y por supuesto el asesinato de Malcolm, ¿no? Entonces, Aristóteles cree que los mejores acontecimientos patéticos ocurren cuando el ejercicio de la violencia sucede entre amigos, es decir, la hermana contra el hermano, el hijo contra el padre, la madre contra la hermana o contra la hija, padre contra madre, etc. Es decir, estos son los mejores acontecimientos patéticos. Y el hecho de que Aristóteles incluya el patos como un tercer elemento de la trama implica que toda tragedia debe contar con al menos un acontecimiento patético. Entonces, se fijan, al menos tenemos que de estos aspectos, al menos dos deberían de estar presentes en una tragedia. Obligatoriamente el patos debe de estar presente, ya sea que estén uno o el otro de la peripecia o de la anagnórisis. Pero por supuesto, si ambas están, o en resumen, si cada uno de estos tres aspectos están, pues por supuesto se va a producir esa piedad y ese temor en la audiencia, y por supuesto vamos a tener una tragedia célebre, una tragedia pues digna de ser recordada, y por supuesto una gran historia. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a reconocer en esos personajes sobre los que estamos sintiendo compasión y temor. Bien, pues por mi parte es todo hasta aquí, y nos vemos en el siguiente video para ahora sí ya hablar formalmente de la tragedia y pasar con uno de los conceptos que dejamos ahorita ausentes por aquí, que es la amartia o el error trágico. Bien, entonces me despido y que pasen muy buen día a todos. Hasta luego.